siempre trato de ayudar, en el cual trato de ayudar a todos cuando pueda, cuando tenga tiempo y cuando me logren localizar. Siempre el cometido está allí. Es es el lineamiento principal de Servinavales Academia, el cual es ayudar, el cual es sacar nuevos profesionales, el cual es dar siempre el apoyo para que ustedes tengan un mejor futuro. Y de esta mejor forma es estudiando o capacitándonos diariamente, casi podríamos decirlo, porque todos los días se aprende algo nuevo. El día o la noche de hoy tengo el placer de empezar a conversar sobre uno de los temas que se podría decir que todas las noches o todos los días alguien comenta sobre este tema. Alguien en el transcurso del día, mientras estamos trabajando algo, comentamos de que la tecnología nos está llenando, nos está inundando, nos está rodeando y no se escapa en el área de motores navales, motores automotrices, motores estacionarios. En cualquiera de estas siempre vamos a tener ese ímpetu de la tecnología y la electrónica incorporada. Sí, en la noche de hoy vamos a hablar sobre el tema, cuando escucha el escáner, el escáner, el escáner. ¿Qué es el escáner como tal o para qué sirve el escáner? Pero antes de llegar al escáner y saber qué es un escáner, la verdad es la electrónica y la tecnología la que ha estado incorporándose a nivel mundial y no escapa en nuestro mundo, nuestra área automotriz, en nuestra área naval, en nuestra área estacionaria, motores estacionarios, en el cual ya todos los motores son gran parte electrónicos, donde una computadora o una unidad de control electrónica se encarga de que este motor trabaje lo más eficiente posible. Esa es la línea principal de casi todos los motores en la noche de hoy, en la cual vamos a tratar de empezar a conocer cuál es el funcionamiento o cómo funcionan estos equipos, estos motores, que sí, al final de cuentas, no, todo motor tiene pistones, cigüeñal, bielas, árboles de leva, sí, pero se han eliminado ciertos elementos en estos motores y se le han agregado sistemas electrónicos, sensores, actuadores, en el cual, gracias a estos sistemas electrónicos, disminuimos la fricción, el rozamiento, el esfuerzo que realiza un motor y de esta forma disminuimos grandemente el consumo de combustible, sea cual sea el combustible que estemos utilizando. Si hablamos en automotriz, podemos hablar del gasolina o podemos hablar del diésel. Si hablamos de embarcaciones, el área naval, podemos estar hablando de gas, aceite crudo, petróleo crudo, por decirlo como nosotros más drásticamente lo vemos. Y de esta forma, claro está, al tener motores electrónicos, vamos a tener cierta ganancia, cierta ayuda en este gran consumo de combustible. ¿Cómo lo hacemos? Con un ejemplo claro que muchos de pronto, no, antes yo tenía un motor y el otro tenía una bomba de gasolina mecánica pegada a un árbol de leva. Y por medio de la leva que tenía el árbol de leva, hacía que la bomba hiciera succión o vacío, succionara el combustible que estaba en el tanque y después lo empujara debido o gracias a un pulmón que tenía la misma bomba de combustible. Eso era mecánico, pero esa fricción o ese rozamiento que había en el árbol de leva con respecto a la bomba de combustible, eso era un esfuerzo o un trabajo extra que tenía que usar el motor de combustión interna para poder trasladar el combustible, la alimentación desde el tanque de combustible hacia el motor y luego entonces introducirlo a la cámara de combustión interna. ¿Qué se ha hecho? Utilizamos la tecnología, utilizamos la electrónica y colocamos ahora de una bomba de combustible mecánica
sí, a una misma bomba de combustible, pero la cual ahora es totalmente electrónica. ¿Qué quiere significar esto? ¿Qué quiere decir esto? Una bomba en el cual ahora por medio de una bobina donde le enviamos electricidad, corriente directa, y esta energía o esta corriente hace que esa bobina, ese embobinado empiece a girar y de esta forma, por medio de paletas, ese fluido, o sea, el combustible, empiece a viajar hacia el mismo lugar, el motor de combustión interna, y de esta forma, ¿verdad?, entre a la cámara de combustión. ¿Qué me ahorro? Ponemos una batería con un alternador, el motor de combustión interna cuando está trabajando, esa energía es trabajada o es entregada por el alternador y de esta forma esa energía que está trabajando hace, ¿verdad?, que este motor no haga tanto esfuerzo y por ende no consuma tanto combustible. Ese es uno de los tantos ejemplos que podemos encontrar en motores ya donde ha entrado la electrónica como tal. ¿Y por qué digo siempre motores que han entrado a la electrónica? No especifico el famoso motor full injection como nosotros estamos acostumbrados a verlo, el motor de gasolina, porque ya incluso los motores diésel también son totalmente electrónicos. Entonces, lo que quiero dar a entender en el día de hoy, en la noche de hoy, es que sé que las 2 horas van a ser súper cortas, tratar de entender que ya ha habido una evolución, una tecnología que ha cambiado grandemente y que sí, de pronto, yo soy mecánico, ya yo sé lo que es un cigüeñal, ya yo sé lo que es una biela, sé que dónde está un pistón, cómo funciona o cómo encender un motor de combustión interna. Pero los cambios que han habido en los últimos 10 años, ha evolucionado estos motores en el cual la tecnología es, por decirlo de alguna forma, controla este motor de combustión interna gracias a una unidad de control electrónica. Bien, para eso, ¿verdad?, ya hemos tenido que incluso empezar a tener o tomar cursos de electricidad y de electrónica como tal. Aquí, por ejemplo, en la pantalla, me dicen si la están viendo, ¿verdad? Estamos viendo las ciertas simbologías que podríamos encontrar en un plano. Este mismo plano, y me confirman si lo están viendo, por favor. No sé si lo estarán viendo en este momento. Vamos a ver, voy a regresar. Esta simbología, vamos a verlo realmente en planos, ¿verdad?, de electricidad o planos mecánicos, en el cual ya está incorporado los sistemas eléctricos de los motores de combustión interna. Estos motores ya no solamente trabajan con, no, le llega una chispa por medio de una bujía y funciona correctamente. No, ya estos motores estamos hablando de embobinados, transformadores, interruptores, pulsadores, ¿verdad? Y lógicamente también vamos a necesitar, por ejemplo, como lo vemos en el lado derecho externo arriba, medidores de amperaje, medidores de Ingeniero, ohmiaje. ingeniero, disculpe, pero no está pasando a la filmina. Se quedó en No la... le está pasando, déjenme ver por qué no le está pasando. Déjenme ver. O sea, A ver. se ve la presentación, pero no está pasando a la filmina. Ok, eso es lo que quería saber. Vamos a ver. Vamos a ver si es con esta. Ahora sí creo que sí. Ahora sí, me confirmas. Se ve el barco. En este caso ahora mismo tengo simbologías al sistema, en el sistema eléctrico. No, se ve el barco. Sigue viéndose el barco.
Déjame ver. Acá sí yo veo que todo se está moviendo. Déjame cerrar y volver a abrir para ver. Claro que no lo dejé. Vamos a ver. Sigo aquí adentro. No sé por qué. Yo puedo mover acá y de una vez se mueve todo. Vamos a ver si ahora sí. Ya empezó a compartir. Okay. Voy a empezar a mover para ver si me... Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Ok, como les estaba comentando, la simbología está ahora mismo en los sistemas eléctricos. De por sí vamos a ver diagramas eléctricos. En los diagramas eléctricos vamos a ver ya lo que es un transformador, lo que es corriente alterna, corriente directa, un interruptor, un pulsador, una resistencia. ¿Por qué? Porque los diagramas eléctricos ya van a ser obligatorios y estos diagramas eléctricos vamos a tener que empezar a aprender. Por eso es que ya al día de hoy el mecánico no puede ser solamente mecánico, y disculpen la palabra, pero los golpes en los años que tengo yo de estar trabajando me he dado cuenta que tenemos que evolucionar, así mismo como evolucionaron o crecieron los motores, nosotros también vamos a tener que hacerlo y no hemos parado de estudiar, tenemos que seguir estudiando, capacitándonos para poder contrarrestar las cosas nuevas que están viniendo. No, yo soy un mecánico, yo desarmo, armo, palanqueo, hago mido con torquímetro y listo. Bueno, ya esta tecnología ha evolucionado tanto que ahora el mecánico va a tener que ser mecatrónico, parte de mecánica y parte de electrónica. Y para ser electrónico tenemos que estudiar ciertas herramientas, a utilizar las herramientas nuevas que quizás hace muchos años estaban, pero como mecánico yo jamás tenía que tocarlas. Al día de hoy sí vamos a tener que empezar a aprender. Entre esos, el tester o multímetro, la punta lógica, que son herramientas electrónicas que antes, cuando yo pensaba iba a tener que usarlas, pero ahora sí las estamos usando diariamente. Y repito, diariamente, debido a que los motores ahora tienen tantos elementos electrónicos dentro del mismo motor, alrededor del mismo motor, que si uno de estos elementos electrónicos, como unos llamados sensores, sensor de árbol de leva, sensor de cigüeñal, el knock sensor o sensor de golpeteo, todos estos sensores, el sensor de flujo de aire, va a ocasionarnos que ese motor de combustión interna no funcione. Y repito, puede ser en un motor gasolina, puede ser en un motor diésel, puede ser en un motor de automóvil, como puede ser en un motor de una mula o de un camión volquete, o puede ser un motor estacionario o un generador en un barco. Todos estos motores ya son electrónicos. Y de esta forma es que
yo no puedo llegar o no puedo ser un técnico completo en decir, voy a encender un motor de combustión interna y ya yo vi que el cigüeñal, el motor no está trancado, el cigüeñal está girando bien, la sincronización, la correa de tiempo, los engranajes, todo está en tiempo. Ok, entonces arránquelo. No, yo no lo sé arrancar o no lo puedo arrancar porque hay un problema en el motor de arranque o hay un problema en el alternador. No, ya este mecánico está siendo desfasado. ¿Por qué digo desfasado? Está siendo aislado. ¿Por qué digo aislado? Porque ya no es un mecánico completo. Ahora tiene que ya, aunque no lo crean, sí, el problema es en el motor de arranque y yo lo puedo reparar. O es un alternador y yo lo puedo reparar. O hay que hacer una instalación electrónica y yo la puedo reparar. Pero si no, o sería un mecánico a media, no vale la pena dos técnicos al mismo tiempo en un mismo lugar. Porque a la empresa, al dueño de este motor, cada hora que ese técnico está allí o esos técnicos que estarían allí estarían cobrando cada uno por su lado. Y esto no funciona. Esa es la diferencia ahora. El técnico tiene que ser completo, mecánico y electrónico a la vez. Incluso ya estos motores que tienen tantos sistemas electrónicos están siendo controlados por una computadora. Sí, la computadora que ustedes tienen en su mano ahora mismo, al frente de su mano por donde están escuchando este seminario, una laptop, una tablet o un teléfono, el cual es un teléfono inteligente. Internamente es o viene siendo una mini o una pequeña o una computadora como tal. Eso mismo se ha hecho en los motores. Se le han instalado computadoras alrededor, al lado, el cual su función va a ser organizar este equipo, esta orquesta, estos elementos para que el motor trabaje lo más cómodo y eficiente posible, que ahorre la mayor cantidad de energía innecesaria, que no se pierda, porque lo que estamos buscando en este siglo es tratar de ahorrar y más el combustible que dentro de pocos estamos ya muchos, escuchamos por allí, vemos ciertas noticias, que como que el petróleo no está siendo lo suficiente o estamos dándonos cuenta que nos estamos quedando sin él. Entonces ahí entró la tecnología para poder, una de las cosas, ayudar a que el petróleo pueda durar un poquito más. Otra de las cosas, podríamos decirlo, que realmente para bien o para mal, ¿verdad? Siempre vamos a estar dependiendo de una sola cosa o de combustible, el petróleo, cosa que no debe ser. Entonces, ellos de todas maneras están tratando de ver cómo alargar el tiempo de vida y para eso han puesto a ingenieros a resolver ciertos daños, ciertas dificultades, ciertos grandes consumos de combustible y entra entonces la tecnología como tal. Cuando hablamos de esta forma, entonces podemos hablar como la diapositiva que estamos viendo, las tres partes que vamos a encontrar en un motor de combustión interna. Más directa no van a poderlo encontrar y voy a tratar de explicarlo de esta forma. En un motor de combustión interna, imagínense el primero que se les venga a la mente, lo más seguro va a ser en el barco, los que trabajamos en embarcaciones, vamos a ver el motor y vamos a ver el motor funcionando, pero vamos a ver de pronto ciertos cableados eléctricos alrededor, que van a los inyectores, que van al árbol pegado al árbol de leva en algunos casos, otros van a los lados del bloque, otros miden el nivel de aceite. Esos son los famosos sensores, esos cableados que van dirigidos alrededor del motor, por lo general, ellos nos van a dar los valores de lo que está ocurriendo en ese motor de combustión interna cuando está funcionando. Si hablamos en un automóvil, levantamos la tapa del motor y arrancamos el motor de combustión interna de tu carro que está en la sala, en la terraza de tu casa. Tú arrancas tu carro, pero hey, arrancó, encendió, perfecto. Vas al tablero, arrancas, cierras el circuito, se prenden todas las luces del tablero, arrancas tu motor de combustión, ya arrancó el carro, todas las luces se apagan, todo perfecto, pero ¿qué ocurre? Que
entra en conjunto estos elementos que estamos viendo al frente en la pantalla. Los sensores, los actuadores y la unidad de control electrónica, mejor conocido como la ECU. O si la queremos ver o escucharlo más fácil, la computadora del motor. ¿Ok? Los sensores, su función es captar ciertos valores físicos, en este caso los que están en el motor, y poder transformarlo de físico a eléctrico, a electrónico, por medio de valores, para que la computadora lo pueda recibir y captar esos valores como tal. Los sensores, por ejemplo, vamos a agarrar un sensor que todo el mundo en algún momento lo ha escuchado. ¿Okay? El sensor del refrigerante del motor o sensor de temperatura del motor. Nosotros, lo más rápido que nos llega a la mente es un motor de combustión interna. Arrancamos nuestro auto, encendemos el auto, nos vamos, se apaga. Lo primero que debemos ver, la lucecita del aceite que se apaga, la lucecita de la batería que se apaga, indicando de que hay aceite. Cuando se apagó la luz, la presión de aceite subió y perfectamente está trabajando. La presión de carga de electricidad para que pueda alimentar todos los accesorios del motor, se apaga la batería, significa que el alternador está trabajando también. Entonces, estos son elementos que van a indicar que ya el motor está encendido y empieza, ¿verdad? Que quizás algunos vemos un motorcito dibujado en amarillo, el cual significa check engine, que es el encargado de salir solamente cuando la computadora detectara que hay algún problema electrónico en nuestro motor. Lo más seguro, cuando cerramos el circuito, la luz se prende indicando de que sí, porque no está funcionando el motor, la luz de check engine está prendida, pero al arrancar nuestro motor de combustión interna, esa luz de check engine, ese motorcito dibujado en amarillo, se va a apagar, indicando de que el motor está trabajando o está funcionando correctamente. Dentro de esos sensores, regreso al sensor de refrigerante del motor, es el encargado de medir la temperatura del motor para un motor a una temperatura constante. No puede ser ni muy fría ni muy caliente. Si está muy fría la temperatura de nuestro motor de combustión interna, va a ocasionar que el mismo, o sea, el motor, trabaje a tan baja temperatura, tan fría, que el combustible que está entrando a la cámara de combustión interna no se quemaría correctamente. Si estuviera la temperatura extremadamente alta, muy caliente, ocasionaría lo contrario. Sí, se va a quemar muy bien el combustible, pero el motor estaría en peligro de que hubiera torceduras en sus caras de la tapa del motor y del mismo bloque como tal. Entonces, el sensor de temperatura es el deber de él informarle a la computadora, a la unidad de control, la que está en el medio de nuestro diagrama, para indicarle a la computadora el motor está frío, está caliente o está en el régimen de trabajo correcto. Estas es las funciones del sensor. Puedo decir, por ejemplo, el trompito del aceite, como muchos lo conocemos, habla mano, el trompito del aceite, ve que esté dañado porque se prende la luz de pronto, que pica aquello. Eso también es un sensor. ¿Por qué? Porque sensa la presión de aceite y que cuando hay presión, él manda esa señal a la computadora indicando que hay presión de aceite. Igual podemos hablar de los sensores como por ejemplo el de la mariposa, sensor de mariposa o de la entrada de aire que entra dependiendo en qué posición está ese sensor, qué tan abierta está la mariposa, el sensor va a captar. ¿Por qué? Porque a nosotros indirectamente, por medio del pedal del acelerador, cuando pisamos el acelerador, movemos esa mariposa y el sensor capta qué tanto lo abres. Las penitas a mitad del pedal o a fondo,
¿Para qué? Para que la computadora pueda controlar o saber qué tanta entrada de aire está introduciéndose en el motor de combustión interna. Entonces me preguntarán, ok, está bien, la computadora tiene el trabajo o la función de recibir toda esa información que viene ¿de dónde? De los sensores. Los sensores reciben esa información, la captan físicamente y la envían por medio electrónico, por medio digital, para que la computadora la pueda revisar. ¿Por qué dice el profesor revisar? La computadora como tal tiene memorias. Dentro de esas memorias, una memoria RAM, una memoria ROM, esas memorias captan los valores. La primera memoria en la cual vamos a hablar es la más importante de todas. Esta memoria que estamos hablando es una memoria en la cual el ingeniero que creó ese motor, que armó ese motor, captó y dijo, este motor para que trabaje lo más eficiente posible, por decir un ejemplo, y regresamos al sensor de temperatura de refrigerante, este motor debe trabajar a 85 grados centígrados. Si la temperatura del refrigerante, el motor está a 85 grados centígrados, por medio de temperatura el motor estaría trabajando eficientemente. Ahora, ¿qué ocurriría si el sensor marcara que el refrigerante, o sea, el coolant, está en 90, 92 grados centígrados? Está más alto de los 85 grados que en teoría debería ser un motor que trabaje eficientemente. La computadora captó esos valores, la unidad de control electrónica captó esos valores y notificó o verificó con su memoria fija que ese ingeniero introdujo en esta computadora. Dice, el valor original o el valor de eficiencia en temperatura debe ser 85, pero el sensor le está mandando en la otra memoria diciendo el valor que estamos en este motor está a 92, 96. Entonces ya la computadora le toma, tiene que tener la definición, la decisión, la información, compararla y después tratar de resolver este problema. Porque ahí hay un problema. La computadora dice, la temperatura ideal 85. La temperatura en que este motor está trabajando, en el motor que yo estoy verificando, me dice 92 grados centígrados. Tengo que hacer algo, tengo que actuar, ese es mi trabajo, controlar este motor y hacer lo que sea necesario para que la temperatura vuelva a bajar a 85 grados centígrados. Esa unidad de control electrónica que tiene la potestad, tiene la facultad de tomar decisiones, entonces se combina con la última sección que estamos viendo a la derecha de la diapositiva que estamos viendo y entran a trabajar los actuadores. ¿Ok? Los actuadores. ¿Qué hacen los actuadores, profesor? Bien, son, por decirlo de una forma graciosa, soldados esperando que les mande una orden. ¿Quién le va a dar la orden? El general. ¿Quién es el general? La unidad de control electrónico. Así de sencillo. En este caso, lo que haría sería mandar una señal, ya sea lo más seguro de masa, tierra o grom, 0 voltios, hacia un relay o relevador, para que este relay o relevador haga encender un motor eléctrico. Y ese motor eléctrico, cuando enciende, va a hacer que baje la temperatura del refrigerante. Ese motor eléctrico que estoy hablando viene a ser los abanicos del radiador. ¿Ok? Estos motores eléctricos, que son los abanicos del radiador, necesitan voltaje, necesitan grom, y lógicamente yo no los puedo tener encendidos todo el tiempo que el motor esté encendido. Necesitaría una señal y esa señal va a ser dirigida
o mandada por la unidad de control electrónico. Entonces, aquí acabamos de hacer un pantallazo de cómo realmente funciona un motor de combustión interna, pero con línea electrónica. ¿Ok? ¿Por qué digo con línea electrónica? Porque encontramos elementos, sistemas y circuitos eléctricos alrededor de este motor de combustión interna, el cual, ya lo he dicho 2 o 3 veces, no importa que sea gasolina, puede también ser un motor diésel. O sea que, profesor, ¿usted me está diciendo que hay motores diésel electrónicos? Sí, correcto. Y que no necesariamente lo vamos a ver solamente en autos. Ya tenemos motores en embarcaciones totalmente electrónicas. Vemos motores de equipo pesado como retrocavadoras, balas, bulldozer, que son totalmente electrónicos y son motores diésel. Entonces, lo que quiero dar a entender es que no nos podemos dormir en el camino. No, ya yo soy mecánico, ya yo hace esto, se hace aquello, hacer un overhaul de máquina. Ahora viene otro capítulo nuevo, otra telenovela nueva, y es esta donde tenemos que empezar a entender primeramente cómo funcionan estos motores electrónicos. Porque sí, al desarmarlo adentro hay, pero si tienes pistón, cigüeñal, biela, anillo, sí, perfecto, todo eso. Pero cuando tenemos el motor armado, un sensor electrónico que no esté trabajando correctamente, puede hacer que mi motor no encienda. Un actuador que esté dañado puede hacer que mi motor no trabaje correctamente. Ejemplo, ¿puedo tener un actuador dañado? Sí, nuestra bomba de combustible, que la encontramos mucho en nuestros autos de motor gasolina, esta bomba ahora, que es un motor eléctrico, está dentro, está sumergida en el tanque de combustible. Si él no enciende, o sea, el motor eléctrico, puede que la computadora le diga a la bomba de gasolina, hey, manda combustible hacia allá, perfecto. La computadora le manda el grón, el voltaje también ya está ahí, pero la bomba que es electrónica, es eléctrica, tiene un embobinado, el embobinado se quemó, se fundieron los campos internamente y la bomba dejó de trabajar, dejó de funcionar. Y al dejar de funcionar, el motor de combustión interna jamás va a encender. Ah, llamen a un mecánico. Perfecto. Viene el mecánico, desarma, revisa la correa de tiempo, el motor tiene chispa, porque le sacó la bujía y le pasó la corriente, no porque sepa utilizar un tester o un multímetro o una punta lógica, ¿ok? Le pasa la corriente, vio la bujía que está tirando chispa, hizo esto, hizo aquello, y el motor está andando, ustedes están andando, pero no arranca, pues ¿qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué hago? ¿Qué necesitas? Y entonces, no, ya hasta aquí, eso es todo lo que yo sé. Y esto no funciona, ¿ok? Tenemos que ir capacitándonos. Y eso es donde entramos nosotros. Tratar de entenderlo, porque estos cursos van a empezar, Terminavales en el 2023 va a empezar desde lo más sencillo y vamos a ir avanzando capítulo por capítulo para que lleguemos a, por decirlo de alguna forma, poder resolver daños completos en un motor electrónico que no esté trabajando al 100%. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna duda, algo que quieran conversar o preguntarme. He tratado de ser lo más sencillo primero para que podamos comprender cómo funciona realmente un motor que, a pesar de ser de combustión interna, ya está entrándole la electrónica como tal. Vamos a ver los sensores, vamos a ver los actuadores y, bueno, ya sabemos cómo entran las señales de los sensores de la izquierda. Todo lo que está a la izquierda son los sensores, mandan las señales digitalmente, pero reciben los sensores todas las temperaturas, presión de aire, presión de aceite, todas esas señales físicas las reciben los sensores, la transforman a señales digitales para que puedan ser recibidas por la unidad de control electrónica.
la computadora pues, del motor. Y la computadora entonces, viendo esos valores y comparando, porque ese es el trabajo de ella, recibir los valores que le están mandando los sensores y compararlos con los valores que ella tiene ya marcada internamente. De esta forma, entonces ella va a tomar decisiones, hacer ciertos cambios para ver entonces cuál es la que vamos a utilizar, qué actuador puede utilizar para ayudar a que el motor realmente sea lo más eficiente posible. Ahora bien, ¿hay alguna pregunta o puedo continuar? No sé. Muchachos, el que tiene alguna pregunta puede levantar la mano y le activamos el audio. Puede levantar la mano y le activamos el audio. Ustedes me dirán. Ahora bien, viene la otra partecita que de pronto dije, ok, profe, usted me acaba de explicar que el sensor toma los valores, esos valores físicos, los transforma ahí mismo en valores digitales, son introducidos a la computadora y la computadora entonces resuelve gracias a la ayuda de sus soldados, los actuadores como tal. Pero ¿qué ocurriría, profe, si usted me dice que sí, de pronto, como me hizo el ejemplo de la bomba de gasolina que no enciende? Automáticamente la computadora podría estar mandando todas las señales, pero está recibiendo que la presión de combustible que debe llegar en el riel común no está llegando correctamente o no está llegando presión. Automáticamente la computadora capta que ella está mandando una señal, ella está mandando una orden, pero la orden no está siendo ejecutada. En este caso, profesor, ¿por qué no está siendo ejecutada? Porque la bomba de combustible no está empujando el combustible. Entonces, de esta forma, ella hace 2, 3, 4 veces pruebas, haciendo el intento de hacer las gestiones de que, hey, bomba, tira combustible hacia el motor de combustión interna, y no lo hace o no lo logra. Entonces viene la luz de testigo, la luz de check engine, esa luz importante en el cual, ¿verdad?, se va a encender en el tablero de indicadores la luz del motorcito en amarillo, indicando, o que muchas veces está escrito la palabra check engine, o sea, chequear motor. Esta luz de check engine, esta luz de chequear motor en español, significa revisa, hay algún problema, algo no está trabajando correctamente. Y oído, la computadora puede hacer varias pruebas, varias veces internamente, para tratar de ver cuál puede ser el problema, y entre eso puede ser tanto un actuador como también puede ser un sensor, un relay que de pronto pueda que no esté haciendo el trabajo correctamente. O que sí el sensor esté trabajando y esté escuchando un ruido, esté escuchando una temperatura que esté fuera de los parámetros o de los valores correspondientes a los que debe estar dentro de un parámetro. Vamos a hacer otro ejemplo. El sensor NOx sensor, voy a ver si lo puedo buscar aquí. El NOx sensor, voy a moverme para que podamos ver de qué estoy hablando. En su momento, estoy buscando entre las diapositivas. Este que tengo aquí, sensor NOx sensor, ¿verdad? Sensor de golpeteo, mejor conocido. Si lo ven en la derecha, lo ves que es simplemente una pieza con un orificio, donde ese orificio que está viéndolo allí, vamos a poner en un momentito, y pareciera como que todo estuviera medio lento, pero no, por eso no vamos a trabajar. Aquí tengo el puntero láser, a ver si lo veo, aquí está. ¿Ven el orificio este que está aquí en el NOx sensor?
Bien, este NOx sensor o sensor de golpeteo, como su nombre lo dice, sensor para recibir o medir los golpes. Pero no es un golpe del choque del motor, no, es los golpes de las explosiones que se generan dentro de la cámara de combustión. Aquí vemos el NOx sensor, ahí donde están viendo el puntero láser, instalado en el bloque del motor, ¿ok? No sé si es de gasolina, no sé si es de diésel, pero él va pegado al bloque del motor. Como su nombre lo dice, sensor de golpeteo o NOx sensor, él va a medir los golpes, que no son golpes realmente, son las explosiones que se generan dentro de la cámara de combustión, ¿ok? Acá al lado izquierdo veo, en este caso, el mismo NOx sensor, el sensor de golpeteo atornillado al bloque del motor sin que toque el refrigerante. Ven que el refrigerante está en azul, pero él está directamente en el bloque del motor. Y más a la izquierda estamos viendo el pistón, en este caso, no sé si está en punto muerto superior, si está en punto muerto inferior. Lo más seguro, en este momento podría estar en punto medio, ni arriba ni abajo, en la mitad. ¿Por qué? Porque cuando se genere la explosión, recordemos, si hablamos en un motor de gasolina, 4 tiempos: admisión, compresión, explosión o expansión y escape. Pero sí sabemos que en la tercera tiempo, en el tercer tiempo, en la explosión, en la ecuación, en el trabajo, es donde se genera el aire mezclado con combustible dentro de la cámara de combustión, que está comprimida y se genera una chispa. Si fuera de gasolina, va a ser la chispa de la bujía y eso va a generar una explosión. Esa explosión hace que el pistón baje de punto muerto superior a punto muerto inferior con gran potencia. Esa energía que se genera gracias a la explosión, el pistón que baja con potencia, va a ocasionar, ¿verdad?, que se realice un trabajo. Claro, esa energía va directamente del pistón a la biela, de la biela al cigüeñal, y es transmitida esa energía o ese trabajo, esa fuerza, esa energía hacia la transmisión. Ahora, ¿cuál es la ventaja del NOx sensor? Que el NOx sensor nos está diciendo que todos los cilindros de ese motor de combustión interna o que están en ese bloque deben estar explotando o deben tener similitud en la explosión, en el ruido como tal. ¿Me siguieron? Ahora, ¿qué ocurriría? Vamos a imaginarnos que un motor 6 cilindros en B. Eso quiere decir que tengo 3 cilindros en un lado, 3 cilindros en el otro, profesor. Sí. Entonces la computadora va a tener 2 sensores de golpeteo, uno para cada bloque como tal. Y cada uno de esos sensores va a tener el trabajo de recibir las 3 explosiones de su bloque, compararlas entre sí y que en teoría deben ser iguales o muy, muy parecidas. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurriría? Vamos a imaginarnos que una bujía se llenó de aceite y no está tirando chispa, o la bujía se dañó, ya no está trabajando, ese pistón, esa cámara que está en ese cilindro, no está explotando correctamente. La chispa no es la necesaria para que se queme el aire con combustible que está mezclado en esa cámara. El NOx sensor hace 2, 3 pruebas mandando la misma indicación a la unidad de control electrónica e informa de que el cilindro, un ejemplo, número 2 no está tirando correctamente el ruido peculiar que debe tirar. La explosión, la expansión no es al 100%. No se escucha.
hay un problema. La unidad de control electrónica va a volver a hacer el trabajo, la revisión, ¿verdad? Para ver qué está pasando. No hay ningún problema. Vamos a ver qué ocurre, qué pasa, cuál es el dilema o cuál es la función que está ocurriendo allí. Pero ya después de 2, 3 intentos de verla, que no hay cambio, que el problema persiste, ¿verdad? Que sigue el daño, no va a quedar de otra que la unidad de control electrónica va a mandar la luz de indicar de que hay un problema en el motor y que lo ha captado algún sensor o que hay algún problema interno electrónico con el motor. Entonces, queda entonces, no hay de otra, la luz de check engine va a quedar prendida dentro del tablero de indicación, aunque el motor de combustión interna esté funcionando. ¿Ok? Entonces, le toca ahora al operador, el que está conduciendo, el que está verificando que la temperatura esté trabajando, que la luz de check engine no esté prendida, que el motor esté correctamente. O sí, el mismo técnico, el mecánico, donde encuentra o donde ve que la luz del check engine se prende, le toca entonces introducir lo que nosotros llamamos escáner. ¿Qué es el escáner? ¿Cuál es la función del escáner? ¿Cuál es el trabajo del escáner? El escáner no viene a ser otra cosa más que una computadora que se va a conectar o se va a comunicar, valga la redundancia, con la unidad de control electrónica de ese motor. ¿Ok? Ahí es donde entra a trabajar el escáner. Ese escáner va a conectarse con la computadora de ese motor, el cual ya indicó que hay un problema electrónico, y entre ellas se van a comunicar y el técnico va a poder leer por dónde o cuál es el problema como tal. Ahora, habiendo escuchado dos pruebas o dos ejemplos, la del sensor de temperatura y ahora la del sensor de golpeteo o knock sensor, llega a indicarse de que un motor de combustión interna debe funcionar o está funcionando correctamente si la luz de check engine no está prendida. Si la luz de check engine está prendida, significa cuando el motor de combustión interna está encendido, está trabajando, y la luz de check engine está prendida, significa que la unidad de control electrónica, o sea, la computadora, está indicando que hay algún problema, ya sea con los actuadores o con los sensores, donde puede que el sensor no esté dando los valores correctamente, no esté dentro de los parámetros en el cual ese motor debería de estar trabajando. 1. 2, que los sensores simplemente no estén mandando ninguna señal, no esté mandando ningún valor. Podría ser que el cable se rompió, que el sensor, el cable que va del sensor a la computadora, esté cortado, interrumpido, se golpeó, se rompió. El sensor, número 2, como sistema electrónico que se pueda dañar, sí, también se puede dañar un sensor y deja de trabajar o de funcionar. Son elementos que nos indican que la luz de check engine está prendida y que debemos revisar. Muchas veces, repito, muchas veces, la luz de check engine en nuestros motores está encendida, mas sin embargo el motor tú lo enciendes, él arranca, él te lleva, te trae, perfecto. Entonces, ¿para qué preocuparme, profesor? ¿Por qué usar una importancia de una luz de check engine si el carro yo lo arranco y me lleva? Bien, ahí para hacer una pausa lo voy a explicar de esta forma. No es 100% de que el motor está funcionando correctamente. Si la luz de check engine está prendida, sí, puede que tu carro esté funcionando, pero no está trabajando al 100% eficiente. ¿Y qué quiero decir con eficiencia?
que donde hay un problema electrónico en el motor, el mismo va a ocasionar de que tu motor consuma más combustible. Sí, un ejemplo, por decirlo de esta forma bien sencilla, si yo fuera una persona que yo trabajo en una oficina y yo voy de mi casa a la oficina, me paro a las 5 o 6 de la mañana, llego a la oficina a las 7:30, 8 de la mañana, estaciono mi carro, me meto 4 horas en mi oficina, mi carro está apagado, no se está consumiendo combustible, está estacionado. Si acá, no, tampoco compro comida, lo que hago es que traigo la comida de mi casa, así que no tengo que salir. O sea que en teoría solamente lo utilizo de mi casa al trabajo y a las 5 o 6 de la tarde del trabajo a mi casa. Estoy usándolo 4 horas diarias, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? 2 horas para ir al trabajo, 2 horas para regresar a mi casa. De lunes a viernes, los sábados no uso ese carro, uso entonces el familiar, que es la camioneta, voy con la familia, salgo, paseo, disfruto, pero el del trabajo, que es el sedán, lo uso solamente para ir y regresar. Y de aproximadamente 4 horas diarias, de lunes a viernes. ¿Cuánto puedo estar consumiendo? Vamos a hacer un número X, así, bien drástico. Vamos a decir que yo me gasto $50 por quincena. Un número X, $50 a la quincena. Pero de pronto le llega el combustible en la quincena y a los 2 días, plan, se me prende la luz de check engine. Hay un problema de que la computadora acaba de captar que tengo algún sensor que está dando valores erróneos, que no está mandando valores, que los actuadores posiblemente, pero adivina, mi carro está encendiendo y me está llevando y me está trayendo. 2, 3 días con la luz de check engine, pero mi carro me lleva y me trae. Quizás de pronto me moleste para arrancar, quizás de pronto cuando lo arranco y me voy a la parte de atrás del mueble, quizás veo que está tirando mucho humo. O sea, varias cositas, pero adivina, me arranca, me lleva a mi casa y me trae. Punto, no me interesa más nada. Hasta cuando viene el técnico y se le explica, mira, la luz de check engine, ¿cuánto tú gastas por quincena? Sí, bueno, en los 15 días yo me gasto 50. Bueno, vamos a hacer la prueba ahora. ¿Cuánto vas a gastar en esta quincena? Cuando él vea que en vez de $50 de combustible para llenar su tanque nuevamente, va a tener que echar 65 o $70 de gasolina, él se va a preguntar, ¿por qué ahora tengo que echarle 15 o $17 de más? Si mi carro siempre me ha estado utilizando $50 de gasolina por quincena. Yo utilizo el carro de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, de lunes a viernes y solamente gasto $15 de $50 de combustible en 15 días. Y hoy voy a llenarlo y en vez de 50, tuve que echar $68. O sea que casi $18 de más. Bien, eso se debe a la luz de testigo, a la luz de check engine, el cual está encendido en tu tablero de indicadores. Al tener un sensor que no esté trabajando correctamente, la computadora va a tratar de hacer los ajustes necesarios y esos ajustes necesarios, por lo general, va a ser enviar mayor cantidad de combustible. Reducir de pronto, aumentar, que la temperatura no suba, que está muy baja, todo eso va a ocasionarlo. Y eso va a hacer que yo gaste entre 17 a $20 de gasolina por quincena de más. Y empiezo a sumar $17 todos los meses, ¿te acuerdas? Porque ha pasado. Y podría ser que aquí podríamos tener a alguien que me diga, profesor, yo tengo 3 años de tener la luz de check engine encendida en mi carro y nunca ningún mecánico me había explicado que si yo tengo el sensor, la luz de check engine, la luz de testigo encendida en mi carro, va a hacer que consuma más combustible. Entonces, ¿cuántos años me dijiste que tienes? 3 años. Bueno, multiplica 3 años por 15
o $17 por quincena. Si estamos hablando, vamos a dar en 15, estamos hablando de $30 al mes. Multiplica $30 por 12 meses. Y después solo multiplica 3 años por 12 meses y después le suma lo que ya hablamos. De una vez queda como que chuleta. Estoy gastando de más. Sí, estás gastando de más. Porque le tenemos miedo, o los mecánicos que no se quieren meter en esta área, le tienen miedo y simplemente, no, el carro está andando bien, no le pasa nada, esa luna más es para indicar un valor extraño y punto, ya, listo, no ha pasado nada. Entonces, tenemos que ponerle atención y los verdaderos técnicos si nos vamos a preocupar o nos vamos a interesar por esto. Aquí tengo, para que tengamos claro, que no necesariamente, como lo tenía en la diapositiva anterior, tengo motores, la diapositiva que tengo en la pantalla ahora mismo es para un motor gasolina y la que tengo ahora es para un motor diésel. O sea, que sí existen, sí están, sí hay más trabajo para los verdaderos técnicos en motores gasolina y en motores diésel. Pero para poder estar allí, en este capítulo, en esta telenovela, tienes que tener conocimientos de electricidad, de electrónica, corriente alterna, corriente directa, conocimientos de multímetro o tester, conocimientos de punta lógica y un infinito de diagramas que vamos a tener que empezar a estudiar y aprender para conocer cómo poder trabajar ya más profesionalmente y no ¿qué pasará si le pego este cablecito a este? O podré usar una lámpara de prueba y cuando conecta, ¡blups! Nada más ve que echa humo el sensor y se quema, o se puede quemar incluso una unidad de control electrónica, una computadora, donde una computadora nueva podría estar valorada en un automóvil entre $1,000 y $1,500. En un motor de equipo pesado, ya un motor más grande, podría estar hablando entre $3,000 y $5,000. Así de sencillo. ¿Reparaciones se pueden reparar? Sí, sí se pueden reparar. Sí, sí se pueden hacer, pero lo ideal es que no tengamos que hacer un corto eléctrico para llevarlas a reparar, sino tener un profesional para que pueda realmente hacer el trabajo y hacer los diagnósticos correspondientes. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Igual, como lo vemos en los motores diésel, hay sensores, hay actuadores y en el centro del baile, el dueño de la orquesta, el que dirige la unidad de control electrónico. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguna interrogante hasta donde he llegado? Los escucho. No tengan miedo, las preguntas Muchachos, sin duda. exacto, ahí alguien levantó la mano. Voy a activarle el audio. Los que tienen preguntas pueden levantar la mano y así se le puede activar el audio. Solo tiene que activar eso, ya aceptó. Buenas noches, prof. Buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Yo tengo una pregunta porque, bueno, ya esta clase es la segunda vez que la doy, que la escucho. En el caso específico de mi carro, tuvo el sensor de oxígeno prendido por instantes, después por tiempo. Yo tengo un escáner, lo escaneé, sí me lo marcó, lo reseteó. Lógicamente lo saqué, tengo la herramienta para sacar el sensor. Saqué el sensor de la manera adecuada, lo limpié, hice el procedimiento como usted lo explicó la vez pasada. Se instaló y volví a resetearlo, ¿no? Lógicamente, desconecté la batería, hice el procedimiento como es.
el sensor, el escáner reseteó el sensor de nuevo y no se volvió a activar más. Pero Ok. tuve que sacarlo 2 veces. ¿Eso tiene algún motivo? O de repente el sensor sí está fallando, pero no me está dando todavía indicio de que se está dañado, pues. Si ya tiene Creo rato que y no se ha vuelto a prender, podría ser que no había sido limpiado correctamente. Bien, vamos a ver porque quiero que todos entiendan y todos estemos claros. Bien rapidito. Sensor de oxígeno, profesor, ¿qué es? El sensor de oxígeno mide la capacidad de los gases que salen por el mofle. Sí, en un motor de combustión interna, al final yo quiero que salga lo más limpio posible. Es por eso que se introdujo la electrónica, o sea, las computadoras, para que los gases que salgan por el sistema de escape salgan lo más limpio posible. Con el sensor de oxígeno, que va en el múltiple de escape, va a la tubería y por allá abajo, por el medio de la carrocería del carro, entre los sillones, claro está, por afuera, donde está el mofle que va a salir, ahí está el sensor de oxígeno. Su trabajo, ver que los gases salgan lo más quemado posible, o sea, que lo que se explotó, lo que se quemó dentro de la cámara de combustión, se queme completamente. Si sale con mucho olor a gasolina, que todavía se siente el olor a gasolina, el sensor de oxígeno le dice a la computadora, hey, todavía se siente mucho el olor a gasolina. Estoy tratando de hablar como en cómica, no es que ellos se conversan ni nada. Manda la señal, sintió el olor que huele todavía a gasolina, transforma la señal digital, se la manda a la computadora y la computadora dice, el sensor de oxígeno me está indicando que todavía se sienten mucho los olores a gasolina o combustible. Ok, vamos a hacer algo. ¿Qué hace? Manda entonces a los actuadores a que la señal de combustible, aquí estoy viendo la señal estoy viendo los actuadores, los 4 inyectores, que en vez de mandar 1.1 segundo combustible, le voy a quitar el 0.1, nada más va a mandar un solo segundo, que solamente los inyectores abran en un segundo, no en 1.1 ni en 1.3 segundos. Esa es una de las tácticas que podría hacer la computadora. ¿Para qué? Para que se queme menos combustible dentro de la cámara de combustión, se queme más rápido y que cuando salga por el mofle y el sensor de oxígeno vuela, ya no se siente. Bien, hizo el cambio. Ahora bien, una de las cosas que puede ocasionar que el sensor de oxígeno falle, lógicamente, es que el hollín que sale por el múltiple de escape, profesor, aguante, ¿qué es el hollín? El hollín es la carbonilla, o sea, vete al mofle de tu auto, del auto que tú quieres, que tú veas por ahí, y metes el dedo en el mofle internamente. Cuando sacas el dedo lo vas a ver negro, como si fuera carbón, por eso se le dice hollín, como carbonilla, pues, en los gases que se están quemando, y ese dedo te sale negro. En algunos vas a tener mayor cantidad de hollín y en otros casos va a tener menor cantidad de hollín. Si hay mucho hollín, que podría ser por motivos de que las bujías no sean las correctas, de que en algunos de los sectores estén molestando o que los inyectores estén tirando más combustible de lo normal, todo esto va a producirme más hollín. El hollín, esa carbonilla, ese película negra, puede ir obstruyendo o tapando, adivinen, la nariz del sensor de oxígeno. Entonces, al estar obstruido, no huelo si tiene o no tiene gasolina. O sea, como imaginarse que estamos con resfriado y tenemos la nariz tapada, no sentimos el olor. Bien, asimismo, el hollín obstruye o tapa el sensor de oxígeno. Vuelvo y repito, puede ser por los años, puede ser que haya algún daño más anterior, más adelante, en el motor de combustión, bujías, cables defectuosos, el coil no esté tirando la chispa con potencia, los 25.000 voltios dentro de la cámara de combustión, el coil ya sea viejo, esté dañado y la chispa no sea buena, y va a ocasionar que
que sí se esté quemando, el chofer o el operador crea que el carro está andando correctamente, pero está todavía crudo y está tapando o obstruyendo el sensor de oxígeno. ¿Qué hizo el compañero? Lo sacó. Lo esencial o lo que podemos usar, carburetor cleaner, un limpiador de carburador. Un spray, le tiras al sensor de oxígeno para eliminar, para quitar el hollín y volverlo a instalar. Puede ser la primera opción. Carbonilla afuera, con el spray, limpiamos bien, lo secamos, lo instalamos de nuevo y arrancamos. Pero claro, tenemos que resetear el valor de que la computadora está indicando, hey, el sensor de oxígeno no me está mandando nada de señales, no me está mandando nada, no me está indicando o no está dentro de los parámetros. Claro, el man tiene la nariz tapada. Ok, vamos a borrar. Ya el man le di vacaciones, lo limpié, la nariz le sacamos los mocos y ahora él va a empezar a respirar de nuevo. Pero te tengo que resetear para que me indique a quién, a la unidad de control electrónica, que ese sensor, o sea, el de sensor de oxígeno, ya está cambiado, reseteado, limpiado. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una prueba para ver si el problema era la carbonilla. Metemos de nuevo, lo arrancamos, le damos una vuelta, hacia las 2 o 3 días vemos que el sensor no vuelve a aparecer la luz de check engine como indicador. Significa que sí, habíamos dado con el clavo, vimos mucha carbonilla en el sensor de oxígeno, se limpió, porque claro está, el escáner y la computadora se convertieron. El problema está en el sensor de oxígeno. Tú sacas el sensor de oxígeno y tratas de trabajar con él. Limpiaste, ordenaste, armaste. Ahora bien, ¿qué ocurriría? Veamos la otra cara de la moneda. Profesor, hice el trabajo y a los 2 o 3 días volvió a salir la luz de check engine. Le meto el escáner de nuevo y el escáner vuelve y me dice que es el sensor de oxígeno de nuevo. Ya ahí me tocaría posiblemente reemplazar, cambiar ese sensor de oxígeno que posiblemente sí ya le da la temperatura, el uso, los años, ya haya que tenerlo que cambiar porque vuelvo y repito, las partes mecánicas se desgastan por su fricción, por su uso continuo mecánico. Las partes eléctricas, en teoría, con el tiempo también se dañan, pero no es tan fácil encontrarle por qué se dañó o cómo se dañó. Simplemente hoy no quiero encender y no me vas a encender. No voy a prender. No voy a mandar señal a la computadora. El sensor, como parte eléctrica internamente, que tiene resistencia, que tiene IAC, que tiene módulos, que tenga lo que tenga, se rompe, se dañó, se reventó, hubo un corto eléctrico interno, se abrió el circuito eléctrico, ya ese sensor dejó de trabajar. Entonces, si ya la segunda, la tercera vez sigue molestando, ya no hay de otra que reemplazar o cambiar el sensor de oxígeno. ¿Estamos claros? Entonces, sí, ahí ya tenemos estamos claros de que sí, los sensores por tiempo y que más adelante en el próximo, porque hemos estado como servinavales, nos hemos sentado a conversar y vamos a dividir, vamos a tratar de que los cursos estén seccionados, por decirlo de alguna forma, me lo voy a poner bien fácil, básico, intermedio y el avanzado. El básico, lo que estamos hablando en el día de hoy, cómo trabaja el conocimiento, cómo de una forma básica, sencilla y clara, cómo entender un tema específico en el cual estamos trabajando. El intermedio, ya nos vamos a compenetrar más directamente en ese tema, aclararlo, hacer pruebas con los sensores, con los actuadores y hacer pruebas posiblemente con escáner. Ese vendría siendo un curso intermedio. Y por último, ¿verdad? Que ya es el avanzado, donde ya yo podría decir, ahí está ese motor, no enciende.
resuelva. Ya ustedes deben tener todo el conocimiento básico de cómo funciona un motor de combustión interna electrónico, de cómo puedo probar cuando el escáner me diga cómo instalar un escáner, vaya a hacer pruebas con la unidad de control electrónica y por último, hacerle pruebas a los sensores y a los actuadores, porque ya sé utilizar las herramientas como el tester o multímetro, punta lógica e incluso el escáner como tal. O sea, el avanzado tienes que resolver el problema como tal. ¿Ok? A ver, señor Víctor Manuel, creo que tiene la mano levantada. A ver si se acuerda la pregunta que me iba a decir. Lo escucho. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Dios me lo bendiga. Sí, Igual. solamente tenía una interrogante. Quería saber si los motores de carburador de los años 93 poseían algún tipo de sensores. No, ellos todavía no había. El motor que tenía carburador, empezaron sus primeros pininos en la electrónica. ¿Pero dónde fueron? En los distribuidores. Hubieron algunos distribuidores que ya venían con el coil adentro solamente. ¿Ok? Y el coil, que era electrónico, simplemente lo que hacía era que estaba adentro, porque recordamos que esos motores viejos, por lo general, teníamos el coil que era un vaso y nada más tenía una crucecita, dos tornillitos a los lados. Una crucecita en el lado izquierdo que significaba positivo y el otro lado que era el negativo. Entonces, cada vez que cerrábamos el circuito de la llave, esa bobina o ese embobinado que era el coil se energizaba y que le mandábamos la chispa al distribuidor. El distribuidor entonces enviaba la señal. Bien, después cuando empezaron la parte eléctrica, los primeros pininos de la electrónica en el automóvil, ese coil que era un vaso, lo quitamos, lo eliminaron y metieron el coil dentro del distribuidor. Y ya ahí es donde empezó entonces el rotor y empezó a tirar la chispa. Esos fueron los primeros pininos en motores, por decirlo, de combustión interna eléctrica. De ahí después ya siguió que si la bomba de gasolina, quítala y ponle entonces una bomba eléctrica de combustible. Y así, ahí fuimos empezando a hacer esos cambios. Pero por lo general, la electrónica, sí, ya había motores EFI, Electronic Fuel Injection, desde los años 86, 88, no es que no existiera. Simplemente que todavía aquí en Panamá no habían llegado. Estaban en Japón, estaban en Estados Unidos, y nosotros lo empezamos a ver ya llegando esos motores, podría decir como en los 98, 99, y que ¿qué es esto? Motor full injection, ¿dónde está el carburador? No lo veo. ¿Y dónde están los platinos, las bujías? Ah, sí, aquí están las bujías, pero los platinos y el coil no lo veo. ¿Dónde está? No hay carburador. Y donde había un daño se prendía la luz de check engine. Muchos mecánicos, y todavía creo que hace como 2 años, vi el último motor que era full injection, tuvo un daño y adivinen, el técnico le dijo, no hombre, tranquilo, yo te voy a resolver este carro. Te quitamos el múltiple de admisión, le ponemos un múltiple de admisión de carburador y le ponemos un carburador. Hace como 2 años, 3 años, o sea, no hace mucho tiempo. El último motor de combustión interna siendo full injection, todavía el mecánico le aconsejaba al técnico ponle uno de carburador. Señor Jaime, tiene la mano levantada. Dígame, lo escucho. ¿Aló? 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 Sí, Jaime, te escucho. Dime la pregunta. Ajá, la pregunta que quería hacer es que si periódicamente hay que estar revisando, escaneando el sistema de los sensores para ver si tienen algún problema o algo. Pregunto.
Bien, yo creo que te puedo definir esto de una vez. ¿Qué es un sensor? ¿Verdad? Los sensores realmente, o básicamente, lo que hace un sensor es utilizar una información física, como lo había mencionado, o química, como los grados de temperatura, la cantidad de gases, de escape, el número de las revoluciones del motor, filtrarlas y convertirlas en datos electrónicos, o sea, datos que puedan ser recibidos por quién, por la unidad de control electrónico, que se envían en la centralita, o sea, la unidad de control electrónico a la computadora, de forma que la unidad de control pueda comprenderla. Este es el trabajo realmente del sensor, enviar las mediciones físicas, las transforma, ¿verdad?, en valores electrónicos para que la computadora la pueda controlar. Ahora bien, dentro de esto, ¿qué es un sensor automotriz o cómo funciona? Bien, eso no me interesa realmente porque no es 100% automotriz. Yo tengo de todo tipo de sensores, y en motores gasolina, motores diésel, en motores de un carro sedán, de motores de un camión, de un volquete, de una pala, de una retrocavadora, de un bulldozer, de un barco, como sea, ya tengo motores electrónicos y los sensores están allí. Ahora bien, la gran pregunta, que es la que me estás comentando, ¿cómo saber o cuáles son los valores reales de estos sensores? ¿Cómo lo puedo medir? Ahí eso va a variar dependiendo del tamaño del motor, dependiendo del fabricante, dependiendo de la marca del motor en que estamos hablando. Podría decirte, por ejemplo, y vamos a hablar más rápido porque así más claro podemos entenderlo. Si yo tengo el valor, por ejemplo, de cuál es el valor que me debe marcar en ohmios, que es un valor que me lo puede dar el multímetro, ¿cuántos ohmios me debe marcar, por ejemplo, el sensor de cigüeñal? Si yo hablo de un motor Mitsubishi, por decirlo de alguna forma, y yo mido el valor en ohmiaje de ese sensor, yo busco la tabla para ese modelo de auto, el sensor, ese ohmiaje debe estar entre parámetros de, no sé, 3.5 ohmios y 5.5 ohmios. Si esa bobina de ese sensor de cigüeñal está dentro de esos parámetros, el sensor está bueno. Entonces yo te digo ese valor, pero cuando tú me dices que no, profe, pasa que yo no tengo Mitsubishi, mi auto es un alemán, por ejemplo, un Volkswagen, estoy casi 100% seguro que el valor de 3.5 a 5.5 ohmios no va a ser igual el del Mitsubishi con el valor de un Volkswagen. ¿Me expliqué? ¿Qué quiero decirte con esto? Que todos los valores varían dependiendo del motor y el modelo. Es más, tengo una experiencia viva. Fui y solicité la medida de un sensor de oxígeno para un Nissan, pero los motores varían. El Nissan, ese modelo de Nissan, hay varios, o sea, la estructura o la carrocería por fuera es idéntica, pero internamente los motores varían o cambian. Se mandó a pedir el sensor de oxígeno y lo mandamos a buscar a Japón. El cliente trabaja mucho mandando a buscar a Estados Unidos, mandándolo a buscar a todos lados. El carro es como del 89, 90 por allá. Lo usan mucho para correr. Ese Nissan, y él mandó a pedir su sensor de oxígeno porque aquí en la agencia no lo va a conseguir. Está seguro que no lo va a conseguir. ¿Qué diferencia? El módulo, el número, la numeración del sensor para ese motor es un número de 5 números y una letra, para que sepan, un ejemplo, X. La letra terminaba en E y la consiguió o lo mandó a pedir y el vendedor le... No, yo tengo uno, tiene la misma numeración y la letra es A. Ah, bueno, si es la misma numeración, una letra, ¿qué va a diferenciar? ¿Cuál va a ser la diferencia? No debe haber ninguna diferencia. Igual le dije yo no sé, yo creo que si el vendedor te está diciendo que el valor de la letra no es nada, yo dije, bueno, de todas maneras debe ser, el último valor debe ser mínimo. Señores, cuando ese sensor me lo trajeron, lo pusieron en la mano, idéntico, igualito, todo, lo pusimos, arrancamos y plus al ratito se prende la luz de chequeo. O sea, qué raro. Vamos a sacarlo, lo sacamos.
nuevo, idéntico, mismo tamaño. Pero cuando medí el valor de ohmiaje entre un sensor de oxígeno y el otro, había una diferencia de 2 ohmios. O sea que uno me marcaba o sensaba, según la especificación del sensor, si tenía la letra E, debía marcar 3.0 ohmios máximo. Y con la letra A, medía 5 ohmios máximo. O sea, había 2 ohmios de diferencia. Esos 2 ohmios era la diferencia en que la luz de oxígeno, la luz de check engine se mantenía prendida. Volvieron y llamaron allá, el vendedor trató de que, bueno, déjame ver. El sensor le llegó como, creo que como un mes después, para que sepa, pero lo consiguió y lo encontró con la letra que era. Lo pusimos y todavía al día de hoy sigue andando. Entonces, los valores de una marca a otra del mismo carro ya varían, la numeración varía. Estos valores realmente, en teoría hay un monopolio, no lo quieren dar las agencias, si estamos hablando en valores de carro. Lo que se hace de pronto, y eso sí lo he hecho, hay ciertos plataformas que de pronto en electrónica nos comunicamos o nos conectamos en Facebook y a veces hay varios grupos de técnicos en electrónica donde a veces nos damos la mano. Y hey, tengo un carro así, modelo tal, modelo año tal, marca tal, y me gustaría saber cuál es el valor. Déjame, yo tengo un carro así, déjame buscar, pan, mide el valor, tal y tal. O de pronto sí tiene algún contacto con alguien y pueda conseguir los valores reales como tal. Pero, vuelvo y repito, no es tan fácil, porque sí, entre un modelo de auto y otro no lo encontramos tan fácilmente. ¿Hay alguna otra pregunta o creo que debo continuar? Quiero que veamos algo antes de... miren aquí, el profesor me ha hablado tanto de sensores. Bien, los sensores están divididos en dos tipos. Sensor tipo Hall, H-A-L-L, pero al leerlo se dice tipo Hall, o el de la izquierda, que es el sensor inductivo. En cualquiera de los dos, lo que se está moviendo es un engranaje. Si hablamos del sensor de cigüeñal, por ejemplo, pues todo el mundo hemos visto el sprocket, el sensor de cigüeñal, hay una platinita o una laina, y nosotros vemos esa laina o esa platinita, ahí está trabajando ese engranaje o esa laina con dientes en el cual el sensor, y digo sensor porque el sensor puede ser de dos clases, tipo inductivo o tipo Hall. ¿Esos sensores se pueden probar, profesor? Sí, sí se pueden probar. No es que no se puedan probar. El sensor inductivo, la diferencia es que es de solamente dos cables y él por medio de magnetismo solamente, magnetismo, una imantación, él recibe ese pico de señales en el inductivo, ese pico de señales, y de esta forma la computadora o la unidad de control electrónica puede captar ese valor. En el sensor tipo Hall, el que está a la derecha, profesor, yo lo veo idéntico, yo lo veo igual, es un engranaje, igual también veo una pieza que está ahí pegada. Sí, sí, correcto. También es idéntico, pero este sí, en teoría, tiene 3 cables. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir con 3 cables? Los 3 cables significa que yo tengo, ¿verdad? En esos 3 cables, positivo, negativo y un cable que va a retornar la señal. ¿Estamos claros? Es por eso que se genera el magnetismo aquí. Imagínense. Imaginémonos, como hemos visto, un embobinado, cerramos un circuito y producimos un magnetismo del cableado, varias vueltas en alambre muy delgado, le metemos positivo, 12 voltios por un lado, negativo, tierra, y que no es 12 voltios porque los sensores no trabajan en voltajes altos, 3 voltios, 5 voltios máximo,
Y ese voltaje ahí hace o genera lo que nosotros llamamos un magnetismo eléctrico. O sea que gracias a la electricidad se produce una imantación, imán. Ese imán capta cada vez que ese diente de ese engranaje pasa cerca de ahí, cuando llega a lo más cercano y se va alejando, al irse alejando hay un pico de señal. Ese pico de señal es mandado, es enviado por ese tercer cable que también lo va a llevar entonces a la unidad de control electrónico. Entonces ahí sí vemos ya los sensores, cómo están trabajando, que ya desde a partir de hoy van a saber que sí hay dos tipos de sensores tipo Hall y sensores tipo inductivo, ¿ok? Para que tengamos claro que eso también más adelante lo vas a poder ver o lo vamos a poder entender. Ahí está, aquí está la gráfica de un sensor tipo Hall o efecto Hall, como lo quieran llamar. 3 cables, el rojo positivo, el negro negativo. Por eso ¿dónde está? No lo veo. Bien, voy para allá. Aquí está el sensor, el dibujo del sensor, la pieza está negra. El azul viene a ser el engranaje que estábamos viendo, que se estaba moviendo. El cablecito, 3 cables, rojo, azul y negro. El rojo va directamente al positivo de la batería. Claro, no va a mandarme 12 voltios, va a mandarme, porque la electrónica trabaja entre 3 y 5 voltios. El cable negro iría a tierra, masa, negativo. Y el cable del medio, o sea, el azul, es la señal. En este caso, la señal es una señal digital, donde esa señal digital va a ser off, on, o como los técnicos en electrónica trabajan, 1, 0. 1 está encendido, 0 está apagado. 1 está el cubico, el cuadro en la parte alta y 0 está entonces en la parte baja. ¿Estamos claros hasta aquí? Esto es lo que hace o la forma de cómo trabaja el sensor tipo Hall. Tiene 3 pines, positivo, negativo y señal. El sensor debe estar alimentado por lo general a 5 voltios, es lo que comenté. No son 12 voltios. Trabaja entre 3 a 5 voltios, ¿ok? A medida que gira el piñón, se genera un campo magnético en el sensor, el cual se transforma en un pico de voltaje de onda cuadrada. Y esta es lo que llamamos la señal. Esta señal generada por el sensor, que es de 5 voltios, comúnmente, por lo general, significa esto, solo varía en longitudes a medida que la velocidad del piñón cambia. Cambia la velocidad del motor o las ruedas. Esta señal es enviada hacia la computadora, o sea, la unidad de control electrónica, la PCM, la ABS, etc. Y de esta forma podemos entonces ver los valores que está recibiendo el sensor y se los está enviando a la unidad de control electrónica o computadora. Señor Víctor Herrera, ¿me tiene una preguntita por ahí? Vi que tiene la mano levantada. Lo escucho. Señor Víctor, trate de ver si puede abrir el micrófono. Vamos a esperar a Kevin que nos abra ahora. No se preocupe. Aquí tengo sensor e inductivo. ¿Aló? Buenas noches, profe. Aló. Dígame, le escucho. Sí, mire, sí es verdad lo que usted dice, porque yo tengo un carro que ese carro es americano. Prácticamente todos los carros americanos vienen con sensor en el cigüeñal, o sea, se le dice crankshaft también, ¿cierto? Correcto. Entonces, ese carro las otras veces me dañó el crankshaft abajo o la parte de los engranajes y el carro estaba dando problemas para arrancar, la cual yo no sabía. Entonces, me fui y me percaté en el tiempo, buscando el tiempo del carro bien, y me di cuenta que el engranaje estaba picado, y entonces el carro estaba dando problemas para arrancar. Profe, mi pregunta es la siguiente. Las otras veces la computadora del carro se me dañó. Esto, ¿cómo le digo?
porque yo vivo acá en Colón. Vivo en Colón. El carro estaba andando y de repente se paró. Solo se paró, profe. Le estaba dando estar. Me cansé de darle estar. Me fui en mi conocimiento que tengo, busqué corriente por todos lados y no tenía corriente en el sensor en el crankshaft. Ok. Cuando dice aquí, me fui donde un electromecánico, probamos los inyectores, probamos todo, probamos la pulsación y me di cuenta de que no había nada. Entonces cuando fuimos a ver, agarré, porque yo tengo 2 Corolitas, es el famoso Corolita que le dicen el todo el mundo, ¿cierto? Ah. Y entonces busqué la computadora de ese y la puse en el otro y él, boom, arrancó. Ok. Lo siguiente, la pregunta es la siguiente, profe. Ese carro arranca, entendí lo que usted dijo en referente a la luz de Shane. Ese carro arranca con o sin la luz de Shane, él va para adelante. La pregunta es la siguiente, profe. ¿Cómo saber exactamente las causas, los síntomas de que la computadora pueda afectarse? Porque todos sabemos que la computadora es el cerebro del carro, ¿cierto? Correcto. Entonces, ¿cómo saber cuando la computadora está deteriorada, está dando síntomas? Bien. O sea, ¿en qué tiempo hay que meter el escáner? ¿Cómo saber esa cuestión? Bien. Lo primero que todos vamos a ver, la luz de Shane está encendida. Ok, ya eso me está indicando de que yo debo escanear el motor. Ok, escanear la computadora. Si de pronto la computadora se comunica con el escáner y te va a decir, el problema está en el sensor de cigüeñal, como lo que creías tú que era el problema, el engranaje estaba oxidado, el sensor que se rompió porque la correa pasa por ahí y el cable lo rompió. Bien, esa es una forma de darte cuenta que la luz de Shane te está indicando que tú tienes algún daño. Ahora, cuando una computadora está dañada, cuando nos da el indicio de que la computadora realmente hay que revisarla, el indicio es que la computadora portátil que tú tienes como técnico, o sea, el escáner, no se comunique o no se conecte con la computadora del motor. No te deje entrar, no logra, no hay comunicación, no entra. Ahora bien, oído, muchos técnicos, y nos tenemos que dirigir ahora al escáner como tal. Profesor, ¿qué es un escáner? El escáner es una computadora que cuando yo la compro, por decirlo de alguna forma, el escáner me viene en blanco, me viene vacío, o sea, sin memoria. Yo tengo que comprarle la memoria o incluso cuando lo compro el escáner, ya viene con cierta memoria. Cuando nosotros compramos un escáner, nosotros tenemos que preguntarnos como técnicos, ¿cuál es el mejor mercado en el cual yo como técnico estoy trabajando? Voy a ver si me captas la idea. Y todo lo demás me capta la idea. Porque al final de todo lo que estamos aquí, tenemos que empezar pensando de que algún día en mi técnico, como trabajador de técnico, de mecánica, de equipo pesado, marítimo o automotriz, yo tengo que ser un técnico o un electromecánico. Y dentro de esas herramientas yo tengo que haber comprado mi propio escáner. Ahora, yo conozco, me gusta, trabajo bastante con carros alemanes, BMW, Mercedes-Benz, Land Rover. Entonces yo busco un programa o compro un escáner donde mi mayoría de mis programas o marcas de autos que están en ese escáner tengan que ver con autos europeos. ¿Ok? Viene otro técnico y yo también quiero comprar el mismo escáner. Me da esa gráfica, puedo borrar data, puedo guardar, puedo hacer ciertos cambios. Ok, perfecto. Pero ojo, mis autos, los que yo más trabajo son Mitsubishi, Toyota, Hyundai, Mazda. O sea, que usted trabaja más carros japoneses y chinos. Ok, entonces el vendedor te va a vender un programa de autos japoneses, coreanos y chinos. Ok, entonces uno como técnico cuando va a comprar un escáner tiene que saber o consultar con la persona o con el vendedor
qué marcas de autos vienen. Hay otros escáneres, lógicamente tú pagas un poquito más y te va a venir en el mercado lo más global. Sí, este escáner te viene para carros japoneses y para carros europeos. Listo. Muchas veces, y al principio no sabían, muchos venían y compraban un escáner en Estados Unidos y yo lo compré barato, está barato. Pero ¿qué ocurre? Que el escáner como tal es solamente para carros especificación americana o carros americanos. Entonces al final tú dices que quiero revisar un carro europeo. No, disculpa, este escáner que tú compraste es solamente para japonés. Que de pronto tú puedas borrar el programa, resetearlo y después comprar un programa nuevo e incorporarlo en el escáner que tú tienes, sí puedes hacerlo, ¿ok? Ahora, la primera pregunta que me hiciste es, ¿cuál es la forma de saber si la computadora se comunica o no se comunica? Bien. Si ella no se comunica con el escáner y sabes que tu escáner trabaja carros japoneses, más o menos de ese mismo año, porque el tuyo me dice que es Toyota, él debe de comunicarse. Si no se comunica, entonces te queda ya la duda de que, disculpa, sí posiblemente va a haber que mandar a revisar la unidad de control electrónico o la computadora como tal. ¿Ok? La otra prueba que puedes hacer, ok, ya me dijiste que tienes dos carros que son más o menos idénticos, una computadora la pusiste en la otra y sí te arrancó. Métele la computadora al otro carro, o la computadora que está buena, y si tú te comunicas con esa computadora en el primer carro, en el carro que no se dañó, ese carro y esa computadora está trabajando bien. Y después coges la computadora que la pusiste en el carro que se te paró, mete el escáner, y si se comunica, todos los elementos que están en ese carro están trabajando correctamente. No te queda ninguna duda entonces que es la computadora que va a tener que ser revisada. Ahora ustedes me estarán escuchando y que, profesor, usted dijo anteriormente que las computadoras cuando se dañan hay que comprarlas y puede estar costando entre $1,000 a $2,000. Sí, sí puede estar costando entre $1,000 y $2,000 por motivo de que la computadora, cuando son de fábrica, dependiendo del año, así de costosas van a ser. Dependiendo de qué es para un auto sedán o para un equipo pesado o para un motor marino, lógicamente va a ir subiendo de categoría económica. Ahora, que de pronto se puedan reparar, que hay personas que se dedican a reparar computadoras en los automóviles, sí, sí existe, ¿ok? Las computadoras, por ejemplo, yo cada rato tengo computadoras en la mano que a veces me da miedo. Uno de estos días me pasó, no lo voy a negar. Yo soy técnico, soy mecánico, pero ustedes también saben, por ejemplo, que escuchan que se están robando las computadoras de los autos. Sin querer, de la forma más inocente, enredado en los problemas de trabajo en la calle. Señores, en teoría me paró un auto, me paró un patrulla. O sea, había un retén. Así de sencillo, había un retén. Y yo, de lo más concentrado, tranquilo, normal, yo llegué al retén, los carros los iban parando, los revisaba, y en el sillón del pasajero, que no había nadie, sin mentirle, tenía una computadora de un motor, de un automóvil. Y en los pieceros del pasajero tenía como 4 computadoras. ¿Por qué? Porque estaba revisando computadoras, estaba llevando computadoras al técnico que repara. Digo, lo admito, en ese momento como que, Suso, se dañaron las computadoras, eso fueron como 15 días. Hay que revisar esta computadora, esta otra, a mí que la me ha hecho humo, así que sáquela y para que me la vaya a revisar. O sea, tenía como 5 computadoras en el carro. Cuando el patrulla, el guardia, su licencia, aquí está. Esa es una computadora de carro. Sí, y miró al piecero y había como 4 más. Me echaron a un lado. Este señor tiene que ser que es uno de los que se la pasa robando computadoras en los carros. Ustedes saben que eso es lo que está de moda ahora, ¿no? Yo, bueno, ahora sí.
¿Saben qué me salvó? Que cargaba el uniforme y decía INADE, no, yo soy instructor, trabajo de electromecánica, esto, aquello, y todas estas computadoras, estoy trabajándolas y las estoy reparando, las estoy llevando a reparar al técnico, y así, así, y así. La cosa fue que no, ya sabemos que ustedes de INADE, vamos a verificar y todo, pero ya tenemos el número de la placa, ya tenemos esto, no hay ningún problema, pueden verificar todo. Pero, porque yo soy instructor de INADE también, y fueron a verificar si yo era, oye, aquí vino una patrulla así, así, vinieron y radiaron y verificaron, para eso usted era instructor de INADE aquí. Y sí, ¿qué problema pasó? No, me pasó esto, esto y esto. Pero en el momento me quedé en el aire. Ahora, ¿las computadoras se pueden reparar? Sí, sí se pueden reparar. Quedan bien dependiendo del técnico que te las repares. Así de sencillo. Tengo yo, por ejemplo, tengo una persona que sí, de verdad, se dedica a repararme computadoras, es un ingeniero, se dedica a ese juego de trabajar con la computadora, y la verdad no me ha quedado mal. Como ser humano, de pronto una computadora, hey, ya la arreglé, la pongo, la instalo, hey, ahora arranca, pero cuando suelto el acelerador se apaga, tráemela de nuevo, no sé qué, pam, pam, ahora pruébala de nuevo, la prueba, y ya listo. O sea, errores humanos, como todo seres humanos. Y trato, eso sí, de darle su garantía al cliente, al dueño del automóvil, que es con lo que yo más trabajo, y equipo pesado. Y le digo, ahí está tu computadora, se trabaja, la revisan y te doy tus 30 días de garantía. Y sí, gracias a Dios, ni que no se dañó a los 31 días o a los 2 meses, no. Pasan 6, 8 meses y no me acuerdo más que yo trabajé esa computadora. O sea, nunca he tenido, gracias a Dios, una garantía de que no, que la reparaste y a los 2 meses se volvió a dañar. No. Porque como es una pieza electrónica que si la que se dañó la reemplazas por una nueva, estaríamos hablando de que esa pieza nueva debe trabajar correctamente siempre y cuando lo que estaba o lo que provocó que hubiera el corto en la computadora haya sido reparada. Ejemplo, un inyector, tengo casualmente un ejemplo ahora mismo de un motor diésel Hilux 2000, creo que es 2012 o 15. Déjenme ver si te lo puedo enseñar acá. Estoy aquí mismo, no me he ido, simplemente fui a la mesita de trabajo a buscarlo. Vamos a ver, esperemos que no se... Creo que esto sí ya lo podemos ir cerrando. A ver, sí, estamos casi... ya estoy en el tiempo. Déjenme ver si puedo abrir la cámara. Aquí tengo dos, o sea, una computadora, vamos a ver si la ven, no sé. Aquí está. Aquí está la computadora. Esta es una computadora del automóvil. Es una Toyota Vigo. Esta computadora o Toyota Vigo realmente se comunica o se conecta con esta otra centralita que es de la grande, se comunica con esta centralita y esta centralita, entonces el trabajo de ella es enviarle la señal a los inyectores, que son riel común, un motor diésel de alta presión, para que los inyectores puedan enviar el combustible como tal. Esta centralita realmente su trabajo es de decirle al inyector cuándo debe de abrir para que pueda tirar el combustible dentro de la cámara de combustión. Bien, al parecer me falta sacar los inyectores para poder hacerle pruebas. Hay un inyector que está en corto. Al estar en corto, me quemó esta centralita. Esta niña puede estar costando, mandándolo a buscar afuera, como en $450. Y esta entonces hizo un pequeño corto en la computadora central del motor de combustión interna. El pick-up es un Hilux 2015 en buen estado.
Pero bueno, así es la vida, ¿no? Tuvimos ese daño y el carro le daba llave, arrancó, le hicieron mantenimiento, bien, lo empezó a rodar como a los 15 días después del mantenimiento. Aceptó el inicio por querer arrancar, pero no arranca, no funciona. El carro se apagó. Adivinen, ese carro está encendido o está trabajando. No, miento. Ese carro está detenido, está parado desde Fiestas Patrias. Y han ido alrededor de 4 a 5 mecánicos. El señor ya después me agarró como en diciembre. En diciembre me dijo, profesor, deme un agua, mi hija está graduándose de 6º año, fiesta, plata por aquí, plata por allá. Yo le entiendo, no se preocupe, paró y yo le dije, es por aquí. Bien, y ahora en finales de febrero, me volvió a llamar, vamos a empezar de nuevo. Entonces ya empecé con esto, porque ya yo le veo, yo lo más seguro va a haber, o la computadora y la centralita esta va a haber que revisarla. Y bueno, ya por lo menos la computadora se salvó, se pudo reparar. Ahí estamos hablando más o menos de, la reparación me salió alrededor de $130 de la computadora. Y la centralita sí va a tener que comprarla, ya la mandó a pedir. Creo que me dijo que estaba alrededor de 400, no, como de $350. Mandarla a buscar para que se la traigan. Pero, adivinen, no la puedo conectar hasta que esté seguro que los inyectores o el inyector no esté en corto eléctrico, que el cableado eléctrico que va desde los inyectores a esa centralita y de la centralita a la computadora esté en buen estado, no haya ningún corte, no haya un falso contacto, porque si no, me vuelo, quemo nuevamente la centralita. Así de sencillo. O sea que hay que meterle todavía un buen par de horas de trabajo a ese motor para después, y luego después, darle start y arrancar para ver si todo está correctamente. Entonces, cuando vemos esto, no, hay que ir a cambiarle la balinera, el clutch, los amortiguadores, vamos a ir a cambiarle el aceite. Son trabajos, sí, siguen siendo trabajos, se siguen cobrando, pero ahora cuando está incluido, está metida la electrónica, cónchale, ya es otro nivel, es otro escalón, y lo más triste, que no lo voy a poder negar, los clientes de pronto piensan, este man está deshilachando, hay cables eléctricos para revisar y listo, y vuelve y enfarcha, y de pronto lo veo estañando, y de pronto lo veo, digo, pero ya esa es otra etapa, otra evolución, otro tipo de trabajo, de mucho más cuidado, y que también debe, si lo estudié, quemé mis pestañas, también tengo entonces el deber de cobrar por el trabajo realizado. Y eso les va a tocar a ustedes. Ya nosotros estamos en la etapa de enseñar para que los nuevos técnicos sean unos profesionales completos, que es lo que busca Servinavales para que podamos continuar en esta línea. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda. Ingeniero Kevin está allí. Sí, por aquí estoy. Puedo por decir que ya de una forma muy básica podemos decir ya que por dónde vamos, qué hemos hecho, qué hemos trabajado, cómo trabaja un sensor, que lo único que me quedaría, y que no es menos importante, profesor, usted nunca nos dijo cuántos sensores puede encontrarme en un motor. En un motor puedo encontrarme muchos sensores y va a variar dependiendo de la calidad, el estatus y para qué o dónde trabaja ese motor de combustión interna. Por ejemplo, aquí, creo que tengo ahí estamos. ¿Cuántos sensores hay en un motor? Tengo el sensor CMP, el sensor CKP,
el NOx sensor que hablamos, el MAF, el FRP, el MAP, el EBP, profesor, puede ser poco iniciales. Ok, vamos a verlo en español. El sensor de árbol de leva, sensor de cigüeñal, sensor de golpeteo, el sensor de flujo de masa de aire, el sensor de presión de combustible, el sensor de presión absoluta, el sensor de válvula EGR, o mejor conocido en EBP, el sensor de posición de mariposa, el sensor de oxígeno, ¿verdad? Todos estos son sensores que se pueden encontrar en un motor de combustión interna. También tengo el sensor de velocidad, sensor de presión de aceite, sensor de temperatura de refrigerante y sensor de temperatura de entrada de aire, ese aire que entra por el múltiple de admisión para ver cómo entra a la cámara de combustión. También hay motores que ya no es necesario saber este listado de sensores. Cada uno de ellos, repito, que uno de ellos nos dé algún daño, se dañe la unidad de control electrónica, de una vez nos va a marcar, ¿verdad? Check engine, la luz de testigo, informando de que hay un problema eléctrico dañado en el motor de combustión interna. Y repito que no tenemos que solamente pensar que el motor es de gasolina, porque ya los motores diésel también están trabajando. Esto es de la forma más básica para que se interesen y que estén anuentes de que Servinavales Academia está ampliamente interesado en que ustedes aprovechen con la intención de poder, ¿verdad?, meterse de lleno a coger los cursos, porque al final de cuentas ustedes van a ser los nuevos técnicos, ustedes van a ser los nuevos profesionales. Y es mejor tener un buen profesional a un profesional en el cual puede que sí, puede que no, que sí funcione, que no funcione. No, aquí nosotros le estamos dando las herramientas. Ustedes nada más tienen que dar el interés, las ganas de aprender para que nosotros, todos los instructores de Servinavales Academia, podamos ayudarlos. Porque no es solamente ir y tomar un curso. Los cursos son teóricos, virtuales e incluso ya los estamos haciendo presenciales. ¿Okay? Exactamente. Que es muy, muy importante. Bueno, muchachos, también quiero que sepan de que cada vez que se hace un seminario totalmente gratuito, viene un curso, una capacitación completa de lo que tiene que ver con escáner. Para los que tienen más preguntas con relación a escáner, quieren seguir aprendiendo, viene un curso más completo de escáner. Ya sería más que todo coordinado con atención al cliente la fecha, para posteriormente a los que están interesados en el curso completo de escáner. También, muchachos, este jueves tenemos un live, ¿verdad, ingeniero?, donde vamos a hablar de los motores marinos, ¿sí? De un curso que se va a dar completo, que tiene práctica profesional, tiene laboratorio, incluso tiene visitas a la Universidad Marítima Panamá para ver cómo funcionan más los motores marinos. Así que para que sepan, muchachos, conéctense a través de Instagram. Vamos a tener un live con ingeniero Prestán hablando de motores marinos. Bueno, ingeniero, no sé si quiere agregar algo más. Bien, dándole la invitación a todos los participantes que tengo aquí, darles las gracias por haberme escuchado. Siempre con las puertas abiertas, Servinavales nunca dice que no, y que aprovechen, porque la verdad no hay mejor tiempo que el que aprovechas para beneficio propio. Y eso es lo que están haciendo ustedes. No quedarse durmiendo, no quedarse en los laureles, tratar de ir superándose cada día más, y Servinavales le está dando ese ímpetu, esa puerta para que ustedes puedan ser unos profesionales. Sin más preámbulos, bueno, la invitación para que veamos los motores